bienvenidas nuevamente a su clase de matemáticas. Como les estaba diciendo, pues el día de ayer estuvimos trabajando la guía número 4 de matemáticas, que era el tema 1, la introducción a la física. Entonces, como vimos un video sobre lo que es la física, las dos formas como se clasifica la física antigua, la física moderna. También dentro del video estuvimos viendo que nos hablaban de algunos de los principales físicos y luego continuamos con el tema de magnitudes y unidades físicas, ¿cierto? Que es el segundo tema que tenemos dentro de nuestra guía número 4. Acá les voy compartiendo pantalla. A ver, listo, ahora sí compartimos pantalla. Entonces, hablamos de lo que era la magnitud escalar, que estamos hablando de cómo se representa el número y la unidad de manera positiva siempre. Entonces, podemos hablar de magnitudes escalares. En este caso, por ejemplo, tenemos la temperatura, el área, la masa y el tiempo. Mientras que cuando hablamos de la magnitud vectorial, nos referimos a la velocidad, a la fuerza o a la aceleración. Entonces, las magnitudes escalares dijimos que siempre son positivas, las magnitudes vectoriales dijimos que siempre van a poder ir hacia adelante de manera positiva o hacia atrás de manera negativa. Entonces, por ejemplo, la velocidad, entonces si yo por ejemplo, si mi velocidad es de 100 kilómetros por hora, pero luego la velocidad disminuye, entonces 100 kilómetros por hora es positivo, pero cuando ya digo disminuye, de una vez eso ya pasa a ser negativo. Lo mismo la aceleración, entonces voy a 25 kilómetros por hora, acelero, ¿cierto? Eso es positivo, pero si desacelero, entonces ya va a ser negativo. Vimos las diferentes unidades del sistema internacional, su nombre, su símbolo, cuáles son las magnitudes básicas, cuáles son las magnitudes derivadas, su nombre y su símbolo en el sistema internacional. Y también desarrollamos este ejercicio de pasar cómo convertir las diferentes unidades de masa, las diferentes unidades de longitud y las diferentes unidades de capacidad. Entonces, por ejemplo, todas las unidades de masa van a terminar en gramo, porque la masa está dada en gramos, ¿cierto? En el caso de la longitud, todas las unidades de longitud están dadas en metros y en las de capacidad todas están dadas en litro. ¿Qué pasa? Que a cada una solamente le vamos a poner un prefijo. ¿Listo? El prefijo siempre va a ser kilo, hecto o deca, ¿cierto? Entonces, kilogramo, hectogramo, decagramo, kilómetro, hectómetro, decámetro, kilolitro, hectolitro, decalitro. Tenemos la medida normal, que es gramo, el metro o el litro, y luego seguimos con otro tipo de prefijos que en este caso son deci, centi y mili. Decigramo, centigramo, miligramo, decímetro, centímetro, milímetro, decilitro, centilitro y mililitro. ¿Y cómo podemos jugar todo el tiempo a sacar esos cálculos? Hoy vamos a continuar con este tema que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, que se conoce con sus siglas MRU. Y también podemos conocerlo como movimiento uniforme MU. ¿Listo? Entonces, para poder conocer sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniforme, vamos a tener que tener claros ciertos conceptos. Entonces, el primer concepto es el de rapidez. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida por un objeto. Entonces, por ejemplo, tenemos, a ver, un objeto por acá. Ay, yo no tengo mi moto. A ver, un objeto.
Entonces, tenemos este tren, ¿cierto? Entonces, miren el tren. Este tren se va a mover, ¿cierto? Va a ir a una velocidad. Miren, desde donde ustedes ven que entra el tren hasta donde ya no se ve, va a pasar una cantidad de tiempo y una distancia, ¿cierto? Entonces, se relaciona la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que se empleó. Entonces, acá va a empezar el tren a pasar. Recorrió toda esta distancia, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar cuánto tiempo se demoró en recorrer esa distancia. Entonces vamos a poner, digamos, el celular. Entonces vamos a mirar en nuestro celular. Yo voy a mirar acá un cronómetro. Entonces voy a empezar a mover este trencito a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, ¡ay! No lo pude parar. Digamos que se demoró 10 segundos, ¿sí ven? Todo este trayecto que hizo el trencito de pasar desde acá, desde esta esquinita, todo esto hasta acá, se demoró 10 segundos. ¿Y qué hizo? Que se movió en esta distancia, ¿cierto? Esa es la rapidez. La relaciona la distancia recorrida por un objeto, la distancia que recorrió el trencito y el tiempo que necesitó el trencito para poder recorrer esa distancia. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la velocidad. Entonces, nos dice que la velocidad se relaciona con la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que se empleó. Además, indica la dirección y el sentido. Entonces, por ejemplo, acá este trencito va en sentido, va hacia la izquierda. ¿Listo? Pero ahora este trencito va a ir hacia la derecha. Pero el trencito ahora se va a devolver. Y ahora se va a volver a ir hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nos dice movimiento, cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio con respecto a un punto de referencia. Entonces, digamos, mi punto de referencia está acá, pero el movimiento lo puede hacer en subida, en bajada o de manera recta. Ahorita vamos a hablar solamente del movimiento de manera recta, rectilíneo. Entonces dice rectilíneo cuando un cuerpo describe una trayectoria en línea recta. Entonces, acuérdense, estos son los rieles, digamos que este cuaderno son los rieles del tren y vamos derecho. ¿Listo? Esto es línea recta porque no está haciendo giros, no está subiendo, no está bajando, sino va en línea recta. ¿Listo? Uniforme cuando la rapidez que el cuerpo lleva es constante en el tiempo, no hay aceleración. Entonces, simplemente, digamos que este tren va a 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, como este trencito va a 10 kilómetros por hora, quiere decir que este tren tiene es uniforme, su rapidez es uniforme porque no está cambiando. Si va a 10 kilómetros y luego va a 20 y luego va a 30, entonces ya no es uniforme porque cambió la aceleración, ¿cierto? Entonces, para poder hallar todo esto, a nosotros se nos dan unas fórmulas. Acuérdense que nosotros vimos que cuando nos dan fórmulas, quiere decir que yo voy a despejar esa letra. Entonces, si me piden, por ejemplo, la D, bueno, tenemos un triángulo, como ustedes se dan cuenta acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el carro, ¿cierto? Entonces, tenemos este carrito empezó acá
recorrió esta distancia en cuánto tiempo, cuánto se demora en recorrer esa distancia. Entonces, estamos hablando de la velocidad que lleva el carro. ¿Listo? Entonces, para hablar de la velocidad, se nos está... ¿no se ve? A ver, otra vez. A ver, voy a volver a compartir. Me avisan si todas ven la guía que les estoy mostrando. Sí, sí se ve, profe. Ok, Sandrita. A mí no, profe. Joana, ¿no? No, señora. ¡Oh! No, ahí sí no sé por qué. No sé, espérame un momento. La pillé, que está escapándome la clase presencial, ¿no? Bueno, entonces les estaba diciendo, tenemos este carrito y también estuvimos haciendo el ejemplo con este tren. Entonces digamos que el carrito es este tren. Entonces el tren se va a mover de un lado para el otro, pero mientras que está, digamos acá el tren está quieto. Entonces va a arrancar. Rum, rum. Entonces, bueno, eso sonó más como un carro. Entonces, recorrió una distancia en un tiempo y el tren tenía una velocidad, ¿cierto? Entonces, esa velocidad nunca cambió, todo el tiempo fue... O sea que se mantuvo la velocidad. Para poder hallar entonces esto que aparece acá, nos están hablando, la D quiere decir distancia, la T quiere decir tiempo y la V quiere decir velocidad. Entonces se nos está dando este triángulo. El triángulo me dice, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Mírenla acá. ¿Sí ven? O, por ejemplo, la distancia es igual a multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Listo? O el tiempo es igual a dividir la distancia sobre la velocidad. ¿Listo? Las fórmulas están más claras aquí. Entonces, si se dan cuenta, dice, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia está aquí y estas dos se están multiplicando, ¿cierto? La velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. Entonces, miren, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O nos dice, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, mirenla acá, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Por eso se hacen triangulitos, es muy fácil con este triángulo aprenderse la fórmula. Entonces, vamos a empezar con algo. Acá nos habla de desplazamiento en cada intervalo, desplazamiento total, velocidad media en cada intervalo, velocidad media en todo el intervalo, espacio total recorrido, rapidez media en todo el intervalo. Entonces, acá acuérdense que estábamos hablando al inicio, la clase de ayer, hablamos de las magnitudes escalares, ¿cierto? Y de las magnitudes vectoriales. Entonces, cuando hablo de la magnitud escalar, quiere decir que estoy hablando de la rapidez y del espacio y todas van hacia arriba, es decir, son positivas. Mientras que la velocidad y el desplazamiento pueden ir tanto para adelante como para atrás. Entonces la velocidad puede aumentar o puede disminuir. El desplazamiento, yo puedo ir hacia la derecha, puedo ir hacia la izquierda, puedo ir hacia arriba, puedo ir hacia abajo, ¿cierto? Entonces,
Vamos a ver por acá. Nos dice, voy a mostrarles antes de esto, les voy a proyectar un video. Con eso ustedes van tomando sus apuntes para que sepan y qué preguntas me van a formular. Entonces, acuérdense que estamos viendo este video sobre lo que es el concepto de la velocidad y la rapidez, y ustedes ahí en un momentico, en una hojita, en un cuadernito, van a hallar la rapidez de este auto. Ya vimos la rapidez de una persona que está en una bicicleta, ya vimos la rapidez de dos personas que van en una moto, ahora vamos a ver la rapidez de la persona o del auto. ¿Cuánto les daría esa rapidez? Con todo y la unidad, ¿no? ¿10 segundos? Joana dice 10 segundos. 3 segundos. Entonces, Joana dice 10 segundos. Sandra dice 3 segundos. 10 metros sobre... Y Maye dice 10. 10 metros sobre segundos. 10 metros sobre segundo. A ver, ¿quién estuvo bien? Vamos a ver el resultado. Solamente una persona me dijo lo que era. Entonces, no podemos decir 10 segundos porque si me dicen 10 segundos es como si me estuvieran hablando solamente del tiempo. Y la unidad se tiene que dar completa. Miren que estoy dividiendo 30 metros que recorrió sobre 3 segundos. Entonces hago la división, 30 dividido 3 me da 10, pero siempre tengo que dejar metros sobre segundo. Jamás olviden las unidades que llevan de la distancia y las unidades que llevan del tiempo, porque son totalmente independientes y se tienen que nombrar las dos. ¿Listo? Bueno, hablando de lo que ya es la velocidad, ya vimos el concepto de la rapidez y de la velocidad. Acá, ¿cuál sería la velocidad de ese carro? En este caso, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué dice Joana? Lleva una velocidad de 10 metros por segundo, una rapidez de 10 metros por segundo, pero si vamos a decirlo en términos de velocidad, Profe, eso de norte, sur, este, oeste, no sé. pero acuérdate que ahí mostraron las letras, guíate Sí, por las porque letras. dijeron que iba hasta el esto, o sea, iba derecho, pues hasta el esto, o sea, como digo yo, a mi derecha, y si va hacia la izquierda, imagino que será a oeste, o sea, eso es lo que Al no sé oeste, ¿cierto? diferenciar. Ustedes miren, pero tienen que ponerle atención porque a él ahí mostró las letras y dijo qué quería decir cada letra. La de la N que estaba arriba, él dijo, ese Yo es no el olvidé. norte. A este lado puso la O, que es el oeste. A este lado puso la E, que es el este. Y hacia abajo puso una S, que es el sur. Entonces, ¿cuál es la velocidad de este carro? Estamos hablando de 10 metros por segundo. ¿Cuál sería su velocidad? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Dirimar? ¿Qué me dice Sandra? ¿Qué me dice Maye? Yo digo que nos toca repetir el video. Voy a devolverme un pedacito solamente. Lisita, no la grabé. Entonces, acá estamos viendo. La rapidez es la que me dice
cuán rápido va el carro. Entonces, si va a 10 metros por segundo, a 20 metros por segundo, a 5 metros por segundo, pero cuando ya cambiamos a hablar de la velocidad, primero es la rapidez, que es esta que vemos acá sin la flechita. La flechita de arriba de la V es prácticamente la que me dice que me va a decir hacia qué dirección está, ¿cierto? Entonces la flechita, cuando yo vea la flechita es porque me van a dar la dirección. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Esa va a ser la velocidad. La rapidez nunca me dice nunca me dice hacia dónde, solamente me dice qué tan rápido corrió. ¿Listo? Entonces lo mismo, por ejemplo, yo hoy corrí 5 kilómetros por hora. Ahí estoy hablando de la rapidez. Pero si yo les digo, yo hoy corrí 5 kilómetros por hora hacia el norte, les estoy hablando de la velocidad. ¿Listo? Porque les estoy dando el dato más completo, no solamente cuánto recorrí, sino cuánto y hacia qué dirección me fui. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o ya está más claro? No, profe, hasta ahí está clarísimo. Ya está más claro, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando durante estos días. ¿Listo? En la guía vamos a ver, por ejemplo, unas situaciones. Todavía no las vamos a empezar a resolver porque necesito es que por ahorita conozcamos ese concepto de cuando nos están hablando de la velocidad, de cuando nos están hablando de la rapidez. Por ejemplo, acá, por ejemplo, tengo esto. Me están dando una velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo esta flechita. Entonces, me está diciendo hacia dónde, el desplazamiento. Claro que esto luego lo vamos a ver más detenidamente cada uno de ellos, porque vamos a utilizar, miren acá, por ejemplo, la X que me dijo que quería decir, ¿qué representa X? Velocidad. La Distancia. X. Por eso les dije, vayan tomando apuntes. ¿Qué nos dijo el profe que es esta X? ¿Qué quiere decir esta X? Distancia. Rapidez. X es la distancia, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo X sub F, quiere decir distancia final. Y esta X sub 0 es distancia inicial. Entonces, la distancia final es hasta donde llegó. Y la distancia inicial es desde donde empezó. Entonces, por ejemplo, acá me están poniendo a hallar la distancia, digamos, de un carro, listo, teniendo en cuenta que, digamos, el carro, la distancia final fue de 8 metros, ¿cierto? Y la distancia inicial es de 0 metros. Entonces, acá lo estamos revisando. Entonces, el carro, miren, este carrito se va a mover acá. Vamos a analizar estas lineecitas punteadas que están aquí. Entonces, la distancia final es 8, mírenla acá. La distancia inicial es 0, entonces empezamos en el 0. Acuérdense que yo les mostré, estuvimos viendo en álgebra y en aritmética la recta numérica. Entonces la recta numérica la vimos hacia la derecha y hacia la izquierda, pero también puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Entonces vamos a mirar hacia arriba. Entonces yo empiezo en el punto 0 y voy a irme hacia arriba hasta el 8. Y llegué hasta ahí. ¿Listo? Entonces hacia arriba me está diciendo X, que ustedes me dijeron, me acaban de decir que la X quiere decir la distancia. La distancia, ¿cómo se mide? La distancia se mide en metros, ¿cierto?
La distancia se mide en metros. Entonces, hacia arriba o hacia abajo estoy hablando de la distancia. Esta línea morada me representa la distancia y esta línea verde me representa el tiempo que está dando en segundos. ¿Listo? Entonces, el carro va a andar a una distancia de 8 metros. ¿Listo? Recorrió 8 metros. Entonces, ¿a dónde llegó? A los 8 metros. Esa fue la distancia final, 8 metros. ¿En dónde empezó? Pues acá en el punto 0 porque tiene que haber un punto de partida. Entonces, mírenlos acá. Quiere decir que la primera distancia que recorrió el carro, esta primera que les acabé de marcar, fue de 8 metros. ¿Listo? Esa sola distancia que recorrió ahí ese carrito fue de 8 metros. Vamos a ver la segunda distancia que recorrió el carro. Entonces, llegamos acá, ¿cierto? Estamos en 8 metros y seguimos hasta el segundo punto. Entonces, hasta ahí fue el carro. Entonces, ¿cuál fue la distancia final? 0. La distancia final. 0 sería acá. 6 segundos. Distancia. Miren que la distancia está en los moraditos. Miren dónde está la flechita. 8 metros. 8 metros, ¿cierto? La distancia fue 8 metros. La distancia final fue de 8 metros. Y la distancia inicial, ¿dónde empezó? En el 0. Miren dónde estoy. En el 0 fue el primer movimiento que hizo el carro. Miren que estoy haciendo movimiento por movimiento acá. La primera distancia. ¿Listo? Entonces, voy a colocarla con este. Voy a hablar de este ejercicio, de esta primera distancia que vamos a hacer. Entonces, el carro está en este punto. ¿Listo? Y va a arrancar y recorrió 8 metros. ¿Listo? Esa fue la primera distancia que recorrió el carro. Ahora vamos a hablar de la segunda distancia que recorrió. Vamos a marcarla con la verde. Miren, vamos a hallar esta. Entonces, estoy acá donde llegó el carro y recorrió esto. ¿Cuál es la distancia final? Ocho metros. Subió, bajó, se mantuvo. ¿Metros? Dime. 2 metros. No, porque entonces hubiera hecho esto. Hubiera ido hacia, o sea, en vez de eso, hubiera hecho esto, 2 metros más. Si hubiera ido hacia abajo, pues habría hecho esto, pero hizo esto, el carro está haciendo esto. ¿Qué distancia recorrió? Acuérdense que la línea morada me representa la distancia, la línea verde de acá me representa el tiempo. ¿Cuál fue la distancia final? ¿Se ha movido el carro?